Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado generando muchísima conversación en redes sociales y que, a decir verdad, me han pedido muchísimo que aborde. Vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, así es, vamos a analizar ese rumor, esa química que muchos perciben, ese romance real. El secreto que nadie te cuenta. O al menos, lo que intentaremos desentrañar hoy. Prepárense para un análisis profundo, porque hoy no nos quedaremos en la superficie. Vamos a investigar, a especular, a revisar declaraciones, entrevistas, gestos. Todo lo que nos pueda dar una pista sobre la naturaleza real de la relación entre estos dos talentos turcos. Y antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón y me animarían a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Primero, situémonos. Mert y Afra, dos nombres que resonaron con fuerza gracias a su trabajo juntos en la exitosa serie Yalian. La serie fue un fenómeno, un rotundo éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se atribuye a la innegable química que proyectaban en pantalla. Interpretaron a Ferit y Seyran, una pareja con una relación compleja, llena de altibajos, de amor y odio, de pasión y resentimiento. Y seamos sinceros, lograron transmitir esa complejidad de una manera tan convincente, tan auténtica, que era inevitable que surgieran rumores sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla. La pregunta que todos se hacen es, ¿la química que vemos en Yalian es simplemente actuación brillante, o hay algo más? ¿Existe un romance real entre Mert y Afra que se esconde tras las cámaras? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Analicemos las evidencias. Primero, la obvia, la química en pantalla. No se puede negar. Las miradas, los gestos, la tensión palpable, todo eso es muy difícil de fingir. Claro, son actores profesionales, y están entrenados para interpretar personajes y transmitir emociones, pero hay un cierto brillo en sus ojos, una complicidad que va más allá de lo puramente profesional. Hay momentos, especialmente en las escenas más íntimas, en los que parece que se olvidan de que están actuando y se conectan a un nivel más profundo. Pero, ¿es esto suficiente para confirmar un romance? No necesariamente. Muchos actores logran crear química convincente con sus compañeros de reparto sin que exista una relación amorosa real. A veces es simplemente una cuestión de buena química laboral, de entendimiento mutuo, de respeto y admiración profesional. Ahora, veamos las entrevistas y declaraciones de Mert y Afra. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación personal. Han evitado responder directamente a las preguntas sobre un posible romance, y han preferido centrarse en su trabajo y en su profesionalismo. Sin embargo, sus respuestas también han sido ambiguas, dejando espacio para la especulación. Por ejemplo, en varias entrevistas se han elogiado mutuamente, destacando sus cualidades como actores y como personas. Han hablado de la confianza que se tienen, de la facilidad con la que trabajan juntos, y del apoyo que se brindan mutuamente. Estas declaraciones, aunque positivas, no son necesariamente indicativas de un romance, pero sí sugieren una relación cercana y respetuosa. Han hablado maravillas del sentido del humor del otro, de cómo se ayudan a superar los momentos difíciles durante el rodaje, y de la importancia que le dan a la opinión del otro sobre sus actuaciones. Afra ha resaltado en varias ocasiones la profesionalidad de Mert, diciendo que es un compañero generoso y comprometido, que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para que las escenas salgan perfectas. Mert, por su parte, ha elogiado la versatilidad de Afra y su capacidad para meterse en la piel de Seyran, transmitiendo todas las complejidades de su personaje. Adicionalmente, han compartido anécdotas del rodaje que revelan una dinámica de amistad y complicidad. Han contado historias sobre cómo se reían juntos entre tomas, de los chistes internos que compartían, y de cómo se apoyaban mutuamente para mantenerse motivados durante las largas jornadas de trabajo. Estas anécdotas, aunque aparentemente triviales, pintan un cuadro de una relación que va más allá de lo puramente profesional, sugiriendo una conexión genuina y un cariño mutuo. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de los famosos suele estar muy controlada,
y los actores suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen en público, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Podría ser que Mert y Afra estén manteniendo su relación en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión de los medios de comunicación. La sociedad turca, aunque moderna en muchos aspectos, sigue siendo conservadora en algunas áreas, y las relaciones amorosas de las figuras públicas son objeto de un intenso escrutinio. Por lo tanto, es comprensible que Mert y Afra prefieran mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos, especialmente si están involucrados en una relación sentimental. Otro factor a considerar son las fotos y vídeos que circulan por las redes sociales. A lo largo del tiempo se han publicado numerosas imágenes y grabaciones de Mert y Afra juntos fuera del set de grabación. Se les ha visto cenando en restaurantes, paseando por la calle, e incluso disfrutando de vacaciones juntos. Estas imágenes han alimentado aún más los rumores de romance, y han llevado a muchos fans a creer que su relación va más allá de la amistad. Han aparecido en festivales juntos, cómplices, con gestos que parecen denotar algo más que una simple amistad. Se han viralizado vídeos de ellos riendo y bromeando en eventos, e incluso de Mert protegiendo a Afra de la multitud. Sin embargo, es importante recordar que estas fotos y vídeos pueden ser engañosos. Podría ser que Mert y Afra simplemente sean buenos amigos y que disfruten pasando tiempo juntos fuera del trabajo. También podría ser que estén saliendo con otras personas y que simplemente se estén reuniendo como amigos. Es crucial no sacar conclusiones precipitadas basadas únicamente en imágenes y vídeos que pueden ser interpretados de diferentes maneras. El hecho de que se les vea juntos no implica necesariamente que estén involucrados en una relación amorosa. Podría ser que simplemente disfruten de la compañía del otro y que valoren su amistad. La verdad es que no hay pruebas concluyentes de que Mert y Afra estén realmente juntos. Todo se basa en especulaciones, rumores y la interpretación de señales ambiguas. Y en última instancia, su relación es asunto suyo y no tenemos derecho a invadir su privacidad. Es importante recordar que son seres humanos con derecho a la intimidad y a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Los fans, aunque bien intencionados, a veces pueden cruzar la línea y ejercer una presión indebida sobre las figuras públicas, exigiendo información sobre su vida privada y entrometiéndose en sus relaciones personales. Pero más allá de si existe o no un romance real entre ellos, lo que es innegable es que Mert y Afra han creado una magia especial en Jalian. Su química en pantalla es innegable y han logrado conectar con el público de una manera muy profunda. Han hecho que los espectadores se emocionen, rían, lloren y se identifiquen con sus personajes. Y eso en sí mismo es un logro notable. La forma en que interpretan a Ferit y Seyran, con todas sus complejidades y contradicciones, ha resonado con millones de personas en todo el mundo. Han logrado transmitir la intensidad de su amor, el dolor de sus conflictos, y la esperanza de su reconciliación de una manera que pocos actores pueden lograr. Quizás la verdadera magia no está en si son pareja en la vida real, sino en su capacidad para hacernos creer que lo son. Quizás el secreto que nadie te cuenta es que el verdadero romance está en la pantalla, en la historia que nos cuentan, en las emociones que nos transmiten. Y eso, al final, es lo que realmente importa. La capacidad de un actor para transportarnos a otro mundo, para hacernos sentir emociones intensas, y para hacernos creer en la magia del amor es un don invaluable. Y Mert y Afra han demostrado tener ese don en abundancia. Así que, ¿cuál es mi conclusión final? Pues bien, creo que la verdad sobre la relación entre Mert y Afra es algo que solo ellos conocen. Nosotros, como espectadores, podemos especular, podemos analizar las evidencias, pero nunca sabremos con certeza lo que realmente está pasando entre ellos. Es importante recordar que la realidad suele ser más compleja y matizada de lo que podemos percibir desde fuera. Las relaciones humanas son multifacéticas y están influenciadas por una variedad de factores que a menudo escapan a nuestra comprensión. Lo que sí podemos hacer es apreciar su talento, disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. Podemos seguir viendo Jalian y dejarnos llevar por la magia de su interpretación. Y podemos seguir soñando con un final feliz para Ferit y Seyran, tanto en la pantalla como fuera de ella. Al final del día, lo que realmente importa es la felicidad y el bienestar de Mert y Afra. Si son felices juntos, ya sea como amigos o como pareja, debemos alegrarnos por ellos y respetar su decisión de mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Y hablando de esto, debemos recordar que la presión mediática y de los fans puede ser muy abrumadora.
Es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Alimentar rumores y especulaciones puede ser perjudicial para su bienestar y para su carrera. La vida de un actor puede ser muy exigente y estresante, y la presión de los medios de comunicación y de los fans puede exacerbar estos problemas. Es fundamental que los fans sean conscientes del impacto que sus palabras y acciones pueden tener en la vida de las figuras públicas, y que actúen con responsabilidad y respeto. En resumen, hemos analizado la química en pantalla de Mert y Afra, sus entrevistas y declaraciones, las fotos y vídeos que circulan por las redes sociales, y el contexto cultural en el que se desarrolla su relación. Hemos visto que no hay pruebas concluyentes de un romance real, pero que tampoco se puede descartar por completo. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo más importante es respetar su privacidad y apreciar su talento. Hemos considerado todos los ángulos, desde la innegable química en pantalla hasta las declaraciones ambiguas en entrevistas, pasando por las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales. Hemos sopesado las evidencias a favor y en contra de un posible romance, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad sigue siendo un misterio. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿O creen que son simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Recuerden siempre opinar con respeto y consideración hacia los artistas. Es importante mantener un diálogo constructivo y respetuoso, evitando los juicios precipitados y las conclusiones basadas en rumores y especulaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio muchísimo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado de mi compañía. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.